Hola, hola, sean bienvenidos nuevamente a Agora Podcast, episodio número 4. Segunda parte sobre ética y moral. Y bueno, ya después de aventarnos un buen cafecito, creo que en esta ocasión pues no va a necesitar mucha introducción sobre los invitados o los que vamos a estar en la mesa el día de hoy. Y bueno, Marisú, gracias nuevamente. Aló, buenas tardes. Por el espacio, por el tiempo y al invitado por segunda vez, o bueno, en este episodio, segunda parte, Irán, gracias por tu tiempo nuevamente. No, al contrario, gracias a ustedes, aquí estamos. Y bueno, vamos a seguir hablando sobre, ahora ya más la moral. Este tema de la moral a mí me encanta. Desde el primer episodio yo puse ahí, pule así como que sobre la mesa tranquilamente, mi cosmovisión, mi forma de ver la vida, que no me da miedo decirlo, soy cristiano, y sobre esa cosmovisión yo planteo una moral. Me aguanto la otra palabra, ahorita entramos en el tema, pero haciendo una retroalimentación, un diálogo rápido sobre lo que vimos el episodio pasado. Hablábamos sobre un poquito lo que compartía el pensamiento de Sócrates y Platón, que era algo similar. Uh-huh. Seguimos un poquito con Aristóteles. No sé si se quedaron con algo que agregar, Marisú. Sé que Irán por ahí nos comentabas que sí. No sé si alguno quiere hacer el comentario o le cedo la palabra. Sí. Okay. Bueno, nada más para comentar un poquito también de la visión de Aristóteles, para diferenciarlo un poquito también con lo que decía Platón, con lo que decía Sócrates. Algo también para destacar y tomando en cuenta lo que mencionaste, Marisú, de Aristóteles, que decía de la virtud. Él mencionaba mucho que para alcanzar la felicidad tenías que ser una persona virtuosa, pero pues él mismo se preguntaba entonces qué era la virtud, ¿sí? Y aquí volvemos otra vez con lo mismo, pues ahorita en la actualidad, ¿a quién consideramos una persona con virtudes? Pues una persona que tiene ciertas características que sobre todo la definen como alguien buena, como alguien que resalta sobre los demás por sus buenas acciones, por así decirlo, porque entendemos la virtud como lo contrario a los vicios, ¿no? Pues todos tenemos vicios, todos tenemos virtudes y una persona virtuosa, pues ahora sí que tiene que ver mucho con su forma de ser, con su buen comportamiento y creo que así lo asociamos mucho hoy en día. Pero Aristóteles ponía mucho en cuestionamiento todo esto de la virtud. Entonces, ¿qué es ser virtuoso? ¿Qué es una persona virtuosa? Y sí me gustaría destacar lo que él mencionaba de que había dos tipos de virtudes. Las virtudes intelectuales, entiéndase sabiduría, inteligencia, cultivar el conocimiento, que era algo así como que pues es que tienes que hacerlo, tienes que practicarlo para que te digan virtuoso, como lo entendemos, pues tienes que practicar el conocimiento, ¿no? Cultivarlo. Y por otro lado eran las virtudes éticas, que es de lo que hemos estado hablando, pues ya relacionado con el buen comportamiento, con la justicia, con la bondad, la generosidad. Entonces, para cerrar así cuestionamiento que hacía Aristóteles, que volvíamos con lo mismo que ustedes comentaban, era de que, bueno, siendo virtuoso te vas a convertir en una persona virtuosa pues practicando precisamente lo que es una virtud. Si tú quieres ser alguien generoso, pues tienes que practicar la generosidad. La gente te va a conocer porque tú eres una persona generosa, ¿no? Porque ayudó a tal persona, la ayudó cuando más la necesitaba. Una persona solidaria, pues es cuando vemos que ayudan a otros, se solidarizan en condiciones difíciles y nosotros mismos lo consideramos, ¿no? Pues es que es una persona muy solidaria, muy justa, etcétera, etcétera. Entonces, creo que eso me faltaba por rescatar de Aristóteles. Para poder alcanzar estas virtudes que te llevan a la felicidad, pues no lo vas a hacer de otra manera más que con la práctica. Uh-huh. Se mencionaba un ejemplo también ahí muy burdo. Por ejemplo, si tú te quieres convertir en un ciclista, no hay de otra manera más que te montes en una bicicleta y practiques todos los días. No te vas a poner a estudiar la teoría del equilibrio o las partes de la bicicleta y me voy a convertir en un ciclista de la noche a la mañana. Pues no, si el mismo ejemplo se aplica con esta cuestión de la virtud, que pues va de la mano con lo que mencionábamos ya de lo de la ética y la moral. Entonces se me hacía importante pues destacar esto de Aristóteles y su
pues su perspectiva, ¿no? Con esto que está mencionando. Venía escuchando, de hecho, el otro día sobre esta diferencia que decía Aristóteles sobre la virtud, que se tenía que usar el medio para el fin, que es el ser un ser ético, ¿no? O sea, una persona ética y alcanzar la felicidad, que era lo que él planteaba. Entonces, marcando como fin el objetivo, no el final, porque a veces lo malinterpretamos como el final de que ya se acabó, sí. Y no, sino cuál es el objetivo, pues alcanzar la felicidad. La meta, ¿no? Y venimos hablando ética y nos adentramos más en la moral. En la moral. En la moral, yo planteaba y conversábamos en el episodio pasado, de que hay tantas morales como culturas. Así es. Sí. Viene la historia viene cambiando con el paso del tiempo, la sociedad viene, digámoslo, evolucionando, somos seres cambiantes y por tanto nuestra moral, lo que antes era correcto, ahora ya no lo miramos tan correcto, lo que antes no era correcto, ahora lo venimos mirando más correcto. Mencionábamos por ahí un par de ejemplos en el episodio pasado, el de los filósofos con los niños que los tenían como discípulos, lo que comentabas. Sí. Podemos meter el ejemplo de la esclavitud, de cómo ciertas sociedades veían bien una esclavitud, otras sociedades dijeron no, eso ya está rompiendo los derechos humanos de las personas y por tanto lo miramos mal y empieza esta moral a cambiar. Entonces creo que entra en plano la pregunta para mí del millón. ¿Es entonces la moral un plano simple y subjetivo relativo al tiempo, espacio, al lugar, o en verdad hay moral absoluta, hay leyes morales universales, las hay, no las hay? ¿Cómo las planteamos o cómo se puede trasladar esta pregunta al día de hoy para tratar de darle respuesta? Volvemos desde un punto filosófico, argumentativo, opiniones. Ese es un punto, un lugar de diálogo. ¿Cómo contestaríamos esta pregunta? Híjole. Está difícil. Es una pregunta complicada. Antes de pasarme a la pregunta complicada, en lo que acomodo mis ideas, en los ejemplos que dabas ahorita, incluso podemos poner un ejemplo muy sencillo, o sea, muy, muy, muy sencillo. Yo siempre trato de poner ejemplos como muy, muy sencillos, muy prácticos, sobre todo yo sé que por ahí tenemos uno que otro alumno que nos escucha, entonces como para hacerlo un poquito, saludos a todos, hacerlo un poquito más sencillo también, incluso para ellos. Yo siempre les pongo el ejemplo de los tatuajes, porque por ejemplo en el antiguo Egipto los tatuajes eran algo de la cultura y que se dejaba como a los personajes más importantes. Luego tenemos diferentes brincos en el tiempo y el tatuaje se ve como algo mal, o sea, como algo malo, como algo, como un significado de delincuencia, de malas personas, de tenerle miedo a la persona que trajera tatuajes o otro significado. Y como hoy en día se le está dando un resignificado como algo que es completamente artístico. Ya se le está dando no nada más un valor en cuanto a la decoración, sino ya un valor artístico, al desempeño que el tatuador tiene para poder lograr una imagen que cada vez son más realistas y más complicadas. Entonces pondría yo ese ejemplo también como un referente de cómo es que van cambiando las cosas. Digo, sobre todo para aquellos a lo mejor que se les hace un poquito más sencillo verlo de esa manera. Y ahora sí, entrando a la moral, la parte complicada de todo esto. Bueno, yo creo que aquí tendríamos que partir, y lo mencionábamos hace unos momentos, de qué es lo que está bien, qué es lo que está mal, y dijimos quién lo dice. Creo que son como, tal vez no estoy respondiendo, sino
metiéndole más preguntas a esto, pero sí tendríamos que ver como este conjunto de valores que van a ir cambiando. Ya habíamos dicho que van cambiando de acuerdo al tiempo, al espacio y a la historia misma. Sí. Entonces, pero sí hacer como la reflexión de, bueno, ¿qué es lo bueno, qué es lo malo? Y quién va a determinar lo que está bien y lo que está mal. Ya lo mencionaste hace un momento, va a haber tantas definiciones como tipos de sociedades existen, pero vamos a tratar de ir dándole una forma a esto. Entonces, a ver, les dejo a ustedes, yo agregué preguntas, les dejo a ustedes ahora que vayan acomodando. No sé si lo dejó más fácil o más difícil. No, yo lo compliqué más. Sí, en un libro que leí decía, esto es un hilo que está hecho nudo y tratamos de deshacer ese nudo. A veces tratando de deshacerlo lo hacemos más nudo, pero pues es también lo bonito o lo que a mí, y siempre soy muy subjetivo en ese punto, a mí me gusta. Sí. A mí me gusta preguntar, a mí me gusta que me pregunten, cuestionar y cuestionar. Adelante. Pues, bueno, pues ya reflexionando sobre todo esto, no quiero decir que llego a una conclusión como tal, pero sí me pongo mucho a pensar en que esta cuestión de la moral, de lo que nosotros consideramos si puede ser una ley universal o es algo muy subjetivo, pues creo que quedaría muy entredicho, ¿no? Porque considero que sí tiene mucho que ver con cuestiones personales y experiencias que van teniendo las personas en entornos, digamos, más íntimos, como lo es la familia o como lo que tú mencionabas en un principio, por ejemplo, la cosmovisión religiosa que podríamos tener cada uno de nosotros. Yo creo que totalmente influye mucho en nuestra cuestión moral, o sea, en lo que nosotros consideramos como moral, y lo vamos adecuando a lo que vamos aprendiendo de lo que nos dice la misma sociedad, lo que nos dicen otras personas que vamos conociendo a lo largo de nuestra vida, nuestros propios estudios y demás. Entonces, creo que también sería meterse ahí en un debate muy complicado, de que, bueno, entonces si no definimos que moral es como una ley universal, algo que sea definido como lo que es moral y que todos deben de seguirlo al pie de la letra, algo como que muy objetivo, nos meteríamos ahí en un debate que no nos llevaría a otro lado, o sea, no terminaríamos de contestar la pregunta nunca. Me vino a la mente mucho esto de que, bueno, entonces, pues el hombre, no sé, tiene que irse formando su propia moral, de que el hombre, con esto que mencionaba otros filósofos ya más adelante, no me quiero meter en eso, pero nada más como mención, lo que mencionaba Hobbes o Rousseau, de que pues el hombre entonces es bueno por naturaleza o es malo por naturaleza, lo que nos lleva a otro debate interminable, pero entonces la pregunta ahí queda abierta. Yo considero que la cuestión sí es un tanto subjetiva, o sea, sí tiene mucho que ver con nuestros propios valores, nuestros propios principios, lo que se nos fue inculcando mucho desde pequeño, y luego ya lo vamos contrastando con la otra realidad a la que nos enfrentamos, que es cuando vamos viendo más cosas, vamos conociendo más personas, vamos dándonos cuenta de cómo realmente funciona a veces la sociedad. Entonces ya es cuando realmente nosotros nos cuestionamos, a ver, entonces lo que yo pensaba estaba bien o estaba en un completo error. Es lo que me lleva a la reflexión y creo que es lo interesante de todo esto. Entonces, a lo mejor puedo estar equivocado, pero sí, desde mi punto de vista, creo que la cuestión moral sí tiene que ver algo con algo más personal, ¿sí? Pues en mi humilde opinión, a lo mejor y más tarde me arrepiento, ¿no? Sí, no, de hecho, dentro de las mismas sociedades se han venido teniendo la misma problemática de definir o llegar a un común acuerdo entre si hay una moral objetiva o si es simple subjetivismo. Y me tocó meterme en un lío histórico muy, muy bonito, debo de decirlo. Yo que en la escuela pasé historia con calificaciones promedio, no puedo decir que soy un amante de la historia como tal, pero este libro a mí me cautivó y lo voy a mencionar, que son los juicios de Nuremberg, que son los juicios terminando la Segunda Guerra Mundial. Así es. Contra
por los perdedores. Los alemanes. Los alemanes, vamos a decirlo. Y es que antes de llevarse a cabo este juicio, se tuvieron que plantear lo mismo. Sí. Porque bajo qué leyes, bajo qué moral los iban a enjuiciar cuando los alemanes, muy a su creencia, a su punto de vista y de ver la vida, creían que estaban haciendo bien. Exacto. Exactamente. Sí. Porque ellos decían, es que en nuestro territorio ocupamos un mejor territorio para proveernos de mejor alimentación, de un mejor terreno. Y dijeron, ¿quién lo tiene? Ah, lo tiene este por acá. Hay que conquistarlo. Por nuestro bien. Empezamos con el subjetivismo. Entonces, al final, los jueces estadounidenses, de la Unión Soviética, franceses e ingleses tuvieron que preguntarse esto. ¿Bajo qué leyes vamos a tener que enjuiciarlos? ¿Bajo qué moral? Sí. Ahora, no hablamos de moral porque la Unión Soviética, ¿qué estaba haciendo ahí de juez? Sí, claro. Tan hipócritas. Igual los americanos. Sí, pues muchos no, aliados también. Entonces, es una pregunta que nos podemos meter realmente con los filósofos más contemporáneos Sí. sobre interpretar entonces si el ser humano es bueno por naturaleza, pero es corrompido por la sociedad, Ándale. o si es malo por naturaleza, pero se va haciendo bueno con las experiencias. Entonces, una vez tuvimos esta plática Así es. Sí. en otro momento, Sí. y yo les compartía, es que para mí, metiendo algo nuevo, así como que ni con uno ni con otro, para mí el ser humano por naturaleza tiende a errar. Porque sí, cuando yo tengo una moral y contrasta con la tuya, Sí. contrasta con la del vecino, en la sociedad mexicana podemos tener una moral que va a contrastar con la de otro país. Con nuestros vecinos, Con por los ejemplo. vecinos aquí. Es más, vamos a entrar así en las diferentes. ¿Cómo nos comportamos aquí en esta ciudad? Sí. Y cómo nos comportamos al brincar el puente. Claro. No, ni siquiera necesitas brincar, o sea, desde medio puente ya Sí. tu actitud ya cambia. Te conviertes. ¿Te convierte? Entonces, Bueno, tendríamos que poner en contexto que para quien nos escucha, Sí. nosotros estamos transmitiendo desde Ciudad Juárez y la ciudad vecina es El Paso, Texas. en Estados Unidos. Entonces, en Estados Unidos, exactamente. Entonces, nosotros tenemos como puente hasta el puente internacional. Tenemos distintos puentes de cruce. Y a eso es a lo que hacemos referencia de que a medio puente nuestra actitud empieza a cambiar. O sea, ya es así de, a ver, ponte el cinto, siéntate bien, dejen de estar, los niños, dejen de estar peleando. Haz bien el alto. Exacto. O sea, cambia en automático, como que el chip que traemos acá en la cabeza nos cambia en automático. Sí, y a mí me sorprende, porque yo lo viví, y yo puedo decirlo, yo que estuve un tiempo viviendo en Estados Unidos, cómo se vive diferente ahora sí que en el término cultural, la cultura mexicana, la cultura americana, y cómo la moral es diferente. Pero bajo leyes, que nuestras leyes, vuelvo al mismo tema, y con los juicios de Nuremberg, en cierta parte creemos que sí hay porciones, pedacitos de lo que se asoma o lo que aparenta ser una ley universal. Sí. Porque hay leyes muy parecidas o iguales. Es más, tenemos prácticamente la ley, no sé si llamarla mundial, global, que la imparte la Organización de las Naciones Unidas. Universal. Muy universal. Que pues, o sea, nos rige el comportamiento. O intenta regir el comportamiento del ser humano, porque volvemos al mismo punto con la ética. Cada ser humano tiene su pensar, tiene su forma de actuar. Pero, lo mencionaba, siento yo que tenemos prescrita una ley moral interna que nos indica que está bien y por lo tanto que está mal en una moral. Entonces, llevamos tiempo tratando de definir qué es lo bueno y qué es lo malo para vivir en una sociedad, pues, de color de rosa. una sociedad perfecta, digámoslo así, donde podemos confiar en el otro porque sabemos que el otro va a hacer su parte
y que nosotros vamos a hacer la nuestra, donde ya no nos hacemos mucho afán sobre los medios, o usar los medios como un fin en sí para lograr egoístamente lo que uno quiere. Exacto. Mencionaba específicamente en la clase de Derecho cómo está constituido parte de la moral, porque hablábamos sobre lo justo, del incidente terrorista que hubo en el 9/11. Ajá. Digo, de una parte dijeron, es que está bien, o sea, hemos hecho un bien por la cosmovisión que ellos tienen. Pero el afectado que dijo, Ya está mal. fue un atentado terrorífico, está mal, se tiene que hacer algo al respecto. Sí. Y unos pueden debatir, o sea, pero desde la cosmovisión que estos que atacaron dijeron que estaba bien. Bueno, yo les digo, ¿qué hubiera pasado si hubiera sido al revés? ¿Qué ha pasado muchas veces? ¿Qué ha Exacto. pasado al revés? Claro. ¿Qué pasa si secuestras un avión con gente del otro pueblo y lo estrellas en terreno del otro pueblo contra ellos mismos? O sea, ahora los que lo miraban al principio desde un punto de vista, ¿qué van a decir cuando es contra ellos? Es que está mal. Es que está mal. Entonces, creo yo que a partir de eso, podemos tratar de ver esa luz de que realmente sí puede llegar a haber una ley universal, desde mi punto de vista. A mí me gusta complicar las cosas. Entonces, para complicarlas un poquito más o para complicarnos un poquito más, me voy a ir con un filósofo que no habíamos mencionado, que es Epicuro. Epicuro de Samos. Exactamente. Nos vamos con Epicuro de Samos. Y Epicuro habla del tetrafármaco. Ya, por la cara de Jared ya sabe hacia dónde voy. Con el tetrafármaco, según Epicuro, está relacionado con la ética y con las cuestiones morales. Va a decir que nos dice que el comportamiento de todos los individuos o de los animales humanos va a estar determinada o se va a basar por 4 cosas. Por eso es tetra, ¿de acuerdo? Tetrafármaco. El primero es el miedo a los dioses. El segundo es el miedo al dolor. El tercero es el miedo a la muerte. Y el cuarto, el miedo a no encontrar la felicidad. Entonces, que tomando en cuenta estos cuatro miedos, el ser humano va a actuar de manera distinta. Y que con esto vamos a sentar los principios, por decirlo así, de la justicia, la honestidad, la prudencia, pero que para poder hacerlo necesitamos tener mucho dominio personal, mucha moderación y también un desapego de las cosas para poder alcanzar la felicidad verdadera. Y por si no fuera poco, pues Epicuro nos cierra con una frase para completar esto, que dice: nada es suficiente para quien lo suficiente es poco. ¿Qué tan cierto será que nuestra conducta, nuestra ética o nuestra moral se basa en estos 4 miedos? Que dijimos: miedo a los dioses, miedo a la muerte, miedo al dolor y al no encontrar la felicidad. Se los planteo yo a ustedes dos, a ver. Uy. Ya los agarré en curva. Sí, no esperaba algo así. Bueno, yo no voy a contestar comentario que alguna vez hizo Epicuro, pero sí voy a decir que yo estoy un poco peleado con este filósofo, porque después hace, o no sé si antes, hace una aclaración sobre el mal y Dios. Sí. Entonces, también puedo aclarar, no lo traigo ahorita así fresco, y nos metemos en otras broncas. Dentro de los aspectos filosóficos, desde esta problemática que plantea Epicuro sobre si existe el mal y Dios no puede quitarlo, entonces no es omnipotente. Si puede quitarlo y no lo hace, entonces es malvado. Si no lo puede quitar y no lo quiere hacer, pues entonces ¿por qué llamarlo Dios?
filosóficamente este escrito, esta pronunciación que hizo Epicuro, desde una filosofía teológica ya está resuelto. No hay ningún problema entre creer en un Dios o ser teísta, y que exista el mal. Yo alguna vez platiqué esto, a resumidas, hablando sobre el mal, de que el mal existe por nuestra libertad. Tenemos la libertad de decidir qué hacer y qué no hacer. Tenemos la libertad de creer o no creer. Por lo tanto, tenemos la libertad de hacer ciertas acciones o no hacerlas. Pero regresando a todo esto de Epicuro, voy a empezar otra vez como Pilato, profe. Es muy tampoco estoy igual con el comentario que hiciste. Sí. No me lo esperaba. No me esperaba así como que esa densidad del asunto, porque es que filosóficamente no quiero yo debatir, sino dialogar con el asunto, y más porque Epicuro pues ya descansa en paz, el señor gran filósofo. Mira el título lo que ando buscando. Te mandaré unas fotos el día de ayer. Sí. Híjole, ¿cómo lo abordamos? ¿Cómo? Sí, pues es que está complicado el tetrafármaco. El tetrafármaco está complicado. Miedo a los dioses. Miedo a los dioses. Al dolor, a la muerte y al no alcanzar la felicidad. Sí, algo que me gusta, porque lo vuelvo a mencionar, muchos, hasta me quité los lentes, fíjate. Porque sé que Epicuro es denso en sus problemáticas. Así es. Sí. Empezamos con la primera, que vamos desmenuzando poco a poco. Después de todo, muchas de las morales que son diferentes de cultura en cultura, creo que siempre, y me atrevo a decir la palabra siempre, va a tener una raíz religiosa o una creencia como tal. Entonces creo que Epicuro acertadamente dice que miedo a los dioses, porque ya sean dioses griegos, dioses egipcios, mitología, judaísmo, cristianismo, todo. Creo que al final de cuentas, intrínsecamente vamos a tener siempre esa pregunta, esa cuestión de saber si hay o no hay. Porque si hay, habría que apegarnos a lo que manda los Exacto, dioses. Sí. Si no lo hay, pues hagamos santo y misa y revolcón, porque no hay una moral objetiva, sino simplemente seguir los conceptos subjetivos del tiempo y espacio en el que se vive. Porque obviamente tenemos una ley a cual apegarnos, que se supone que todo ser humano tendría que seguir. Pero existe esa pregunta de si existe o si no existe. Al día de hoy se sigue debatiendo. Así es. Si existe una deidad, si existen varias, cuál es real, cuál no. Y si existen, vuelvo a la pregunta, ¿no? Creo que tendríamos que tenerle mucho miedo, porque al final de cuentas, sea cual sea, pues terminan siendo mucho más poderosos que un simple mortal que vive aquí, que 70, 80 años, 90 si nos va bien. Y los dioses, pues se supone que ni siquiera deberían de envejecer. No. Entonces, en la primera parte, creo que podríamos decir que entre existen o no existen y tengamos la duda, pues hay que tener, yo considero que hay que tener ese miedo a los dioses. Sí. No sé si están de acuerdo, si tienen otro comentario. Yo voy de acuerdo. Sí, pues tomando en cuenta lo que acabas de comentar, situándonos ahí en la época también de Epicuro y pues de estos filósofos y demás, muchos de ellos eran religiosos, o sea, no negaban de que lo que decían los dioses y eso pues era algo pues que tenía que ser como tal. Por ejemplo, de Sócrates, que se decía que era el hombre más sabio
Atenas, y que lo había escuchado de su amigo suyo, que era Querefonte, que lo había escuchado en el oráculo de Delfos, que le dijeron que los dioses, él era el hombre más sabio, entonces él no se lo creyó y buscó las respuestas y demás. Sí. Entonces, tomando esto en cuenta que de Epicuro, de que temer a los dioses, sí, y retomando lo que tú dijiste, seguir sus mandatos, sus preceptos, todo lo que era la voluntad de los dioses como tal, porque de lo contrario pues siempre ha habido esta idea de que pues si no haces lo que los dioses te dicen, pues entonces hay un castigo o algo así por el estilo, pero creo que también muchas veces lo contrastamos con la visión que tenemos ahorita en la actualidad. Entonces les comentaba yo que situándonos en la época de Epicuro, en la antigua Grecia incluso, con las cuestiones mitológicas y demás, sabemos que había una gran variedad de dioses griegos y muchas veces estos dioses griegos se comportaban incluso como los mismos hombres, los mismos seres humanos, ¿sí? Cometían pecados, por ejemplo Zeus es el que conozco un poquito más, de que se metió con no sé con quién, otra diosa y con una mortal y tuvo ahí varios hijos. Entonces los mismos griegos, no sé si por ser dioses se justificaban este tipo de actos que tenían que ver ellos con la cuestión moral, por ejemplo, con la ética, y nosotros al analizarlo desde nuestra perspectiva, no sé, más judeocristiana, a lo mejor lo estamos viendo como algo, oye, pero pues ¿cómo pueden considerar ese un dios y cometió esto? Entonces era un ejemplo de seguir para ellos. Entonces, ¿por qué el temor? Etcétera, etcétera. Entonces yo lo veo más con respecto a esa situación y es lo que me pone ahí a reflexionar. O sea, pues sí, hay un temor hacia los dioses, pero pues ¿cómo lo estamos abordando, no? Entonces creo que me iría por esa parte. Pues yo para cerrar un poquito esto, yo lo lanzo, pero finalmente va a quedar al aire porque creo que es algo que no al día de hoy no le hemos dado una respuesta. O sea, y lo vemos en la sociedad actual. El miedo a las divinidades existe, el miedo a la muerte existe, el miedo al dolor existe. El ser humano por lo general trata de evitar todo tipo de dolor a toda costa. Y el miedo a no alcanzar la felicidad, pues es una de las cuestiones que nos seguimos planteando y seguimos reflexionando hasta hoy en día. Entonces, que a lo mejor afectan nuestro comportamiento, yo diría que probablemente sí afectan nuestro comportamiento, tanto como para basar todo el sistema ético en esto. Yo pondría ahí un poquito en duda la parte de la felicidad, sobre todo, y la parte de el dolor. No estoy tan segura que entren en la parte ética, pero pues finalmente sí van a afectar la forma en la que el ser humano o nos comportamos, más bien. Segundo punto. Yo es algo que aprendí con respecto al miedo al dolor. Yo creo que pues, hay una palabra definida para aquellos que son amantes al dolor, que yo no sé cómo pueden soportarlo. O sea, porque yo algo que he aprendido que tiene como que mucho sentido para mí, que es que el dolor no existe. O sea, el dolor a priori no lo puedes estudiar. No es algo, entraríamos en la metafísica. Entonces, pero sí existe al que le duele. Sí. Claro. Entonces, creo que ahí es donde entra el miedo al dolor. O sea, miedo, y no solamente el dolor físico, sino el dolor emocional. El dolor de algo que ya no hacemos mucho hoy en día, que es el dolor del alma. Los filósofos de antes, como decían, o sea, alimenta, cuida el alma, desarróllala, que hoy en día lo hemos perdido y nos quedamos con la mera inteligencia académica y tu comportamiento físico. Ya no tienes tanto el cuidado por el alma. Sí, voy a meter mi cuchara, pero si mal no recuerdo, hay filósofos que plantean que precisamente por falta de cuidado del alma tenemos como vacío existencial hoy en día que no hemos podido llenar con otra cosa. O sea, porque
descuidamos esa parte y nos concentramos, como bien dices, en la parte científica, en la parte del estudio, esto y lo otro, pero descuidamos la parte del alma. Se nos olvidó que tenemos alma. Sí, y cómo duele cuando entra en las profundidades un dolor. Así es. Porque de los dolores más grandes que teóricamente yo he encontrado es la pérdida de un hijo. ¿Por qué? Porque hay nombre para muchas cosas o para muchas pérdidas. Perdiste a tus papás, te quedas huérfano. Uh-huh. Perdiste a tu pareja, te quedaste viudo o viuda. Pero cuando pierdes un hijo, no hay palabra. No hay palabra. Uh-huh. Y son dolores en el alma porque uno no lo puedes describir. O sea, no es como que alguien llega y ¡pum! Te pone un golpe, una palmada o algo, y tú, ¡oh! Me dolió, y sientes la presión, sientes el calor, sientes el golpe. Pero ya algo, un dolor interno. Creo que Epicuro, como filósofo, pudiera haber ido por ese lado del miedo al dolor, uh-huh. Donde dice, existe al que le duele, y vaya que a veces duele. Entonces, creo que deberíamos a veces no caer como Aristóteles, no caer en ese extremo del miedo, sino tenerle el respeto al dolor. Porque, pues sí, vuelvo al mismo comentario que sí, no le hagas a otros lo que no quisieras que te hicieran. Uh-huh. Entonces, si no quieres experimentar un dolor así, no lo hagas. En algunas cosmovisiones lo pueden llamar karma, en otras cosmovisiones pueden decir lo que siembras cosechas. Uh-huh. Pero fielmente yo creo que lo que haces en algún punto de tu vida se te puede regresar. Entonces, ese miedo al dolor, qué fuerte. Sí. Vaya que sí. No, y de hecho creo que lo mencionaban también algunos de los filósofos que vimos, ¿no? No estoy seguro si era Sócrates o el mismo Aristóteles, de la cuestión del alma. O sea, que debías cuidar el alma como tal. Y ahí estaba implícito también lo que mencionas tú acerca del dolor. O sea, no estoy seguro quién fue, pero de los pecados que más repercutían en cuestiones así como de salud, eran precisamente los del alma. Entonces, pues ahí tiene mucho sentido con lo que tú estabas comentando. Creo que me quedo con eso. Uh-huh. Ya yo inicié 2. Vamos con el tercero. ¿Cuál sigue? Miedo a la muerte. El miedo a la muerte. El ser humano en general, creo que sí le tenemos un miedo a la muerte, porque es de cierta forma es algo desconocido para nosotros. Uh-huh. Entonces a veces lo desconocido pues nos va a provocar miedo. Entonces sabemos que es inevitable. O como dicen comúnmente, lo único seguro que tenemos en esta vida es la muerte. Pero aún así nos provoca cierto miedo, cierta ansiedad, incluso el no saber qué pasa. Sí. O sea, me muero y ya, o sea, hasta ahí llegué. O me muero y hay un más allá. Voy a avanzar, habrá cosmovisiones que dicen, bueno, vas a regresar, tu alma va a hacer una transmigración. Entonces, aquí la muerte siempre ha sido como un objeto de estudio, digámoslo así, y de cierta fascinación para el ser humano. Porque es algo que no hemos logrado descifrar exactamente qué sucede. Cada religión, cada cosmovisión tendrá su respuesta, pero no tenemos como a ciencia cierta esto es lo que pasa. Uh-huh. Entonces, por eso el ser humano como que sí le tenemos un poquito de miedo a esto, y sobre todo creo que se relaciona con la primera parte del miedo a los dioses o a las divinidades, sí. De que es enfrentar, entonces en el momento de la muerte enfrentar todo aquello que hiciste. Entonces creo yo que ahí sí las pondría yo relacionadas, entrelazadas, exactamente. Sí, bueno, ahí respecto a lo de la muerte, creo que
nosotros como seres humanos somos los únicos que tomamos en cuenta la cuestión de la muerte. O sea, estamos conscientes de que algún día pues, nos vamos a acabar, que no somos eternos, no somos inmortales, y de que en algún momento pues nos va a llegar a todos la hora. Entonces, ¿cómo es que vivimos también nosotros nuestra vida con base a la muerte? Porque ningún otro ser tiene, digamos, esta conciencia de que se va a morir más adelante. Entonces nosotros, digamos que lo replanteamos de esa manera, tomando un poquito también de lo de Epicuro y ahora sí metiéndole un poco de lo de Heidegger, que habla también sobre esta cuestión, es que nosotros hacemos nuestra vida auténtica o inauténtica con base en la muerte. O sea, realmente me he puesto a reflexionar lo que he querido hacer o lo que he hecho en esta vida, o simple y sencillamente evado la pregunta, no me gusta hablar de eso, yo vivo mi vida al día y no me importa hablar al respecto. ¿Por qué? Pues porque es un tema que a veces nos incomoda, es un tema que a veces nos asusta y preferimos sacarle la vuelta. Pero pues siempre está esa incertidumbre, siempre está ese pendiente pues de que en algún momento pues llegará, y claro que a todos me imagino que nos ha causado algún temor, por más que digan que no, pues yo no le tengo miedo a la muerte y demás. O se me hace como que muy pues muy aventado de las personas que dicen eso, un tanto falso, ¿no? Uh-huh. Pero pues sí me voy con esa reflexión. Sí, de hecho, totalmente, yo coincido con el hecho de que va ligado a la primera, ese miedo a las deidades, uh-huh. Porque pues ciertamente la muerte es un misterio, es incierta. Creo que pues no ha llegado esa persona que haya revivido contemporáneamente y haya dicho, esto pasa después de la muerte. Uh-huh. No tenemos. Entonces, una vez una persona a mí me dijo, le agregas tanta sabiduría a tu vida cuando entiendes y comprendes el hecho de que un día vas a morir. Tu forma de vivir cambia, tu forma de ver la vida cambia. Sí. Pero ese miedo o esa incertidumbre persiste a través de los años. Y creo que el miedo viene por el hecho de que uno a veces crea planes, uno a veces crea vínculos tan cercanos a la familia, a amistades, no sé, los hijos, de repente ya tienes nietos y te quedas como que, quisiera verlos crecer, quisiera verlos realizarse en la vida y pues sabes que a lo mejor no te va a tocar. Exacto. Y tienes esa tristeza, ese miedo a que un día vas a morir. Y es que eso se relaciona completamente con lo que decía Iram de la vida auténtica e inauténtica. Uh-huh. O sea, nosotros planeamos sin recordar que somos seres finitos. Uh-huh. O sea, que tenemos un principio y vamos a tener un fin. Y nosotros planeamos a futuro, a veces dentro de 5 años quiero hacer tal cosa, pero no sabemos si dentro de 5 años vamos a estar o no. Sí. O sea, es más, no podemos planear ni siquiera para mañana. Sí. O sea, menos para tantos años. Pero bueno, ahí ya nos metemos en otra cosa de el ser, el tiempo, No, y para cerrar un poquito eso, porque el no ser, pues no es, ¿no? La muerte es eso. El no ser. Sí. Una vez escuché a un maestro, no lo escuché, lo leí, que decía, ay, tú hombre que te afanas tanto y no sabes que esta noche vienen a pedir tu alma. O sea, realmente nadie tenemos garantizado el día de mañana. Realmente nosotros estamos aquí grabando y primeramente y confiamos y tenemos esa fe, pongámoslo así, esa creencia de que saliendo de aquí vamos a llegar a casa sanos y salvos. Así es. Y vamos a compartir el tiempo que resta del día con nuestra familia, tú con tu esposa, con tus papás, yo con los míos y... Es que si no caemos en esa crisis existencial otra vez, o sea, si le damos vueltas al no sé cuánto tiempo me queda, o sea, entramos en una crisis espantosa. No, sí. Y volvemos a rescatar el punto de Aristóteles, no caigamos en ningún extremo. Exactamente. Vayámonos al punto medio. El punto medio. Pues sí. Ok. ¿Cuál era la última? La felicidad.
La felicidad. No alcanzar la felicidad. No alcanzar Híjole. la felicidad. Ay. Creo que ahí entramos en el debate filosófico de entonces definir ¿Qué es la felicidad? ¿Qué es la felicidad? Pues sí. Ya ¿Cómo? lo platicábamos poquito con Aristóteles. Ajá, exacto. Con lo que mencionaba sobre la virtud. Sí, vuelvo a comentarlo, como lo dije ahorita al principio, pues para Aristóteles, pues la virtud, ser virtuoso era pues cumplir con estas dos, las virtudes intelectuales y las virtudes éticas, y para Aristóteles esta era la manera de alcanzar la felicidad. O como muchos autores también han mencionado, no alcanzarla, sino buscarla. O sea, que cada quien busca también su propia felicidad, ¿sí? Sí. Y realmente pues nos lleva a cuestionarnos, ¿no? Pues, ¿qué es lo que nosotros consideramos como ser felices? Yo creo también aquí entra mucha cuestión de subjetiva, de que para a lo mejor a mí ser feliz es, yo encuentro mi felicidad a lo mejor en mi casa, leer un libro, me pongo a viajar, me pongo a hacer esto, lo otro, como mi comida favorita, veo una película que me gusta y pienso que soy feliz. O cuando, por ejemplo, mencionan, no, es que en aquellos tiempos, a lo mejor te pones a reflexionar, cuando era niño, pues me gustaba hacer esto, y esa famosa frase que dicen de que éramos felices y no lo sabíamos. Entonces, yo creo nos lleva mucho a reflexionar eso, ¿no? Pues, ¿qué entendemos como felicidad? O sea, ¿cómo alcanzamos o cómo encontramos esa felicidad que tanto se menciona? Y también que veo a muchas personas de que pues tienen su propia concepción de la felicidad, ¿no? Que les gusta hacer otras cosas que a lo mejor yo digo, no, pero pues eso a mí no me gusta, o sea, yo con eso no sería feliz, pero pues yo veo al otro que está totalmente contento o totalmente así, ahora sí que absorto en su felicidad, y digo, pues ¿cómo? Entonces, a lo mejor yo desde mi punto de vista también sería pues algo un poco subjetivo, pero pues, no sé ustedes qué piensen respecto a eso, porque también está complicado. Sí. Escogimos temas complicados para el Sí. día de hoy. Sí. La felicidad, pues sí, creo que es algo que queda como muy subjetivo, muy a cada quien. Habrá quien diga, bueno, para mí la felicidad es tener una mansión y carros del año. Y habrá quien diga, bueno, a mí no me sirve de nada si no tengo a mi familia, o si no tengo esto, si no tengo lo otro. Entonces sí habría que definir como qué es exactamente la felicidad, pero creo que es para cada quien, es cada quien va a definir lo que es la felicidad en sí para la persona. Pero sí tenemos como un cierto, o no sé si a ustedes les ha pasado de pronto así como un cierto recelo a no lograr como lo que nos proponemos, y que va enlazado con la felicidad. O sea, a lo mejor como el ponernos ciertas metas que cumplir, y sí nos provoca como de pronto un miedito, un shock, Sí. el decir, bueno, ¿y qué pasa si no lo alcanzo? ¿Qué pasa si no lo logro? Entonces sí hay un tantito. Yo a lo mejor los dejaba un poquito más de lado que los otros dos, que se me hacen más fuertes: el miedo a la divinidad y el miedo a la muerte. Pero de todos modos la cuestión de la felicidad sí va a influir. Obviamente va a influir. De hecho, yo estaba pensando, digo, ¿cómo lo desarrollo esto de la felicidad? Voy a meter otra palabra a la ecuación. Vamos a complicar más esto. Plenitud. Ok. Tenemos que llegar como seres humanos a un punto de sentirnos plenos. Muchos hacen el sinónimo de realizados. ¿Por qué? Bueno, en plenitud decimos, no, es que a mí me hace feliz una mansión y un carro. Pero cuando los tienes, ¿qué pasa? ¿Eres más? feliz? ¿Quieres más? Exacto. Por lo general quieres más. Por lo Buscas general, algo más, exacto. buscas algo más. Por eso Aristóteles mencionaba que lo que eran las riquezas no era el fin. O sea, usarlo como medio, así como tal, y decir, es que la meta es tener dinero, no te va a dar plenitud. Y podemos preguntárselo a mucha gente, ¿no? O va a haber gente que va a decir el típico meme de, es que no es lo mismo llorar en un jacalito chiquito que en una casa en Dubái. Bueno, sí, es cierto. Pero volvemos al punto de la subjetividad de la felicidad.
estás llorando en una casa en Dubái, no eres feliz. Sí, no. No estás pleno. Entonces, creo que pues no sabemos realmente a ciencia cierta porque no estuvimos ahí lo que quiso decir Epicuro, bajo qué contexto. Sí. Podemos sacar nuestras propias interpretaciones, como mencionabas. Mi interpretación que le puedo dar es de que como el lenguaje también ha ido cambiando, yo cambiaría la palabra felicidad por plenitud. Porque nuestra plenitud, desde lo que yo entiendo, lo alcanzamos cuando entendemos nuestro propósito de vivir y llevarlo a cabo. Porque a veces hay cosas tan sencillas como ver un niño en la calle y darle una torta de colita de pavo y sentirte realizado. Sí, es que me dio hambre. Y te sientes realizado, te sientes pleno en haber ayudado. Y regresamos al tema inicial. ¿Era correcto o era incorrecto? Vuelvo al punto que yo decía. Tenemos prescrita esa moral interna que nos indica de quién te dijo que era bueno darle de comer a un niño en la calle. Aquí voy a meter otra cosa ya, que hace rato mencionaste. Y que tiene que ver, creo que con esto que estás comentando ahorita, el nosotros. Creo que cuando nos olvidamos de la existencia del nosotros y nos centramos en la existencia del yo, también dejamos de lado la felicidad. Sí. Y hablando filosóficamente para que la gente entienda esa palabra del nosotros y qué tiene que ver con el otro. Cuando vemos la etimología de la palabra nosotros, se separan dos. Nos y otros. Nos, que es una palabra antigua para referirse a yo, y otros. Entonces, en una sociedad, y ni la ética ni la moral se pudieran llevar a cabo en un mundo donde fuéramos solamente un individuo. No existe. No existe. No tiene razón de ser, ¿no? Exacto. Entonces tenemos que entrar en esa bendita palabra sociedad, donde nos desarrollamos, convivimos, donde entra el plano ético y moral, que es el nombre del episodio. Sí. Y ya hemos visto un poquito sobre los miedos, ¿ok? ¿Y por qué los miedos? Contestamos un poquito del por qué los miedos, cómo pasa. Ahora, moralmente, el dolor. Lo mencioné, no hagas a alguien más lo que no quieres que te hagan a ti. Porque el dolor es muy raro que vaya a suceder, a menos que sea accidente, que te inflijas tú un dolor. O sea, no creo que vaya a haber una persona que diga, es que me quiero lastimar. En sus 5 sentidos, no creo. Entonces, regresando hacia el tema principal, ética y moral, y si había una ley universal moral, para ir cerrando el episodio, el tema, porque creo que nos podemos llevar fácil otra hora, y con otros. Ay, todavía tengo un montón de preguntas. No se crea. no se crea. Parte 3. Desde mi cosmovisión, lo voy a plantear así. No podemos invocar una ley moral sin un dador de ley. Exacto. Sin un legislador. Y ese legislador tiene que estar por encima de toda moral, para decir esto es lo absolutamente universal. Desde mi cosmovisión, yo le puedo llamar diseñador, le puedo llamar Dios. Alguna otra persona podrá ser más subjetiva y decir, no, es que no creo en Dios, entonces me baso en esto. Pero siempre vamos a tener lo que yo llamo una vara de medir. Sí. El punto es encontrar de a quién le pertenece esa vara. Fácil. Encontrar. Entonces, respondiendo a la pregunta principal de si había leyes universales morales, yo me metería en muchos asuntos. En algún punto, si lo tengo que defender, lo defenderé como decir que el pasto es verde. Yo digo que sí. Hay leyes morales universales. Sí. Yo digo que sí. Que trascienden tiempo y espacio.
yo. Para la sana convivencia del ser humano debería haber leyes universales. Leyes morales universales. Debería. ¿Existen todavía? O sea, ¿existen ahorita? Creo que no. Sí. Pero sí deberíamos llegar a un punto como sociedad en el Común que las acuerdo. tengamos. En el común acuerdo, exactamente. En el que dejemos de juzgar desde Occidente o desde Oriente o desde... Y juzguemos, no juzguemos, sino plasmemos estas ideas para Juicio todos. crítico realmente. Exacto. Porque esto lo dijo un filósofo teólogo de la India. Nació y creció en la India y después se vino a Estados Unidos, Canadá. Él decía, es que tanto en la India como en América, al cruzar la calle, volteas a la derecha y a la izquierda. Así. O sea, hay leyes que son universales. Sí. Y tenemos que encontrar estas leyes morales universales. Hablan de encontrar, o sea que todavía no estamos convencidos de que... Yo desde mi cosmovisión estoy convencido de que sí las hay. En algún punto lo puedo compartir. Pero en un diálogo como este, pues yo solamente doy la respuesta de que yo creo que sí las hay. Ok. Ya está. Tomando en cuenta eso que mencionan de que una vara de medir o un antecedente, siempre va a haber algo en lo que nos tengamos que basar. Sí. Y a mí me quedó muy presente lo que mencionaban de que pues es que hay algo que nos hace pensar, nos hace reflexionar realmente pues qué es lo correcto y qué no. Me pongo a pensar, por ejemplo, en esta cuestión de los tratados internacionales o la cuestión de las guerras. O sea, todo mundo, todas las potencias y demás siempre van a creer que tienen razón en su guerra y de alguna otra manera lo van a querer justificar. Sí. Pero en el fondo se sabe que a lo mejor el asesinar personas en una guerra, el cometer atrocidades, violaciones y todo eso, pues por todo mundo lo entiende como que no está bien, o sea, no es algo correcto. Entonces, tomando eso en cuenta, creo que sí también pudiera haber algunas leyes morales, no nada más algunas leyes morales al respecto, porque pues sí se habla mucho de las relaciones entre los pueblos, el derecho entre los pueblos y demás. Entonces, bueno, ¿dónde se basa ese derecho o cómo se llega a ese común acuerdo? Creo que se ha intentado, ¿no? Por ejemplo, lo de la cuestión de la ONU, que yo sé que a lo mejor muchos dirán de que pues es que cuando hay una guerra o algo a veces no está presente o no se toman ahí cartas en el asunto, lo que sea, pero pues se supone que la ONU se creó para evitar todos los desastres que fueron causados después de la Segunda Guerra Mundial y no repetir eso, o sea, que era considerado como algo malo, como algo desastroso y demás. Entonces se supone que se está llevando a cabo un consenso entre representantes de pues casi todos los países para emitir leyes de que son correctas o que deben seguirse por todos los pueblos y que debe ser como un referente, ¿no? Y yo lo tomo como ejemplo para cuestiones morales. Entonces creo que a lo mejor en ese sentido pues sí pudiera haber unas leyes morales. Sigo pensando a lo mejor que también es muy subjetivo, pero ya con esta reflexión que hacemos pues creo que sí hay algo ahí que nos hace pensar que sí es algo, puede ser algo universal. Bueno, dijo Sócrates y me lo dices mucho, yo no puedo enseñarle nada a nadie, pero puedo ayudar a que den a luz a pensamientos. Ándale. Puedo ayudar a pensar, a reflexionar. Sí. Bueno, igual que el episodio pasado, ¿gustan agregar algo al episodio? ¿Preguntas para el futuro? Muchas. Tú tienes muchas, ¿no? Yo preguntas tengo muchas, pero ya no voy a complicar más la existencia. Solo me gustaría cerrar hablando de Vico, del autor David Pastor Vico. Por ahí menciona que la moral tiene ciertas características. Nos dice que uno tiene que tener legitimidad. Y esta legitimidad se la vamos a dar por medio, puede ser de una religión, puede ser por medio de un sistema político,
puede ser por medio de un sistema económico, etcétera, etcétera. Y nos dice entonces que ahí va a haber un grupo de personas encargado de imponer estas reglas, pero luego él mismo nos dice que las reglas están para romperse. Sí, entonces, de hecho lo voy a presentar como propaganda, no sé. Sí, le hacemos promoción. Este libro, azulito, Ética para Desconfiados, porque él es bien honesto en su plática, en su escrito. Y sí hubo unos asuntos en los que a mí como que no estoy muy de acuerdo, pero sigamos leyendo. Porque de repente él menciona, no hay absolutos, pero en el siguiente capítulo dice, entonces todo es válido, y él dice, no, no todo es válido. Entonces a primeras puede parecer una contradicción interna, pero como siempre lo hemos dicho, yo siempre lo he entendido así como filósofos, nada que una taza de café y una buena charla no arregle. Y mira que ya viene el tiempecito de frío, se antoja bien. Estamos en un episodio y ya traemos un cafecito o algo por el estilo. No estaría mal. Pero es cierto, o sea, yo vuelvo a ese punto. Toda ley moral tiene que, si la vas a invocar, tienes que invocarla con un legislador. Y todo tiene una vara de medir. El punto es encontrar de quién es esa vara. ¿De quién es? ¿Sí? ¿Últimas palabras o nos quedamos así? Yo creo que vas a tener que hacer una tercera parte. Por el momento pues ya sería yo me quedo así. Sí, me gustó mucho este episodio, en lo particular. Voy a hacer así, aunque se escuche. Normalmente yo traigo mis notas y en este episodio fue de adiós notas, venga, vamos a darle. Profe, mis respetos. No, al contrario. No le miré. Sí, a mí me sorprendió porque siempre es el que llega con las notas. Sí. Y hoy no llegó con notas. Dije, ¿de dónde está la libreta? Dije, hasta yo saqué mi libreta. Sí, ¿Qué pasó aquí? Yo al contrario me preocupé. Dije, pues todos traen sus notas de celular y va a quedar corto o algo así. No, pero vuelvo al mismo punto desde el primer episodio. Gracias a los dos por su tiempo, por el espacio, por la dedicación a este espacio, que es para dialogar, para educar, para que la gente también aprenda y que empecemos a realizar ese ejercicio mental de pensar, de ponernos a pensar. Así es. De no comernos todo lo que nos dicen simplemente, sino leer, claro, pensar, investigar, indagar, dialogar en santa paz, y aprender. Y un último consejo que yo doy, una vez lo escuché y voy a ser honesto, me dio un montón de risa. Lo voy a decir sin reírme, porque es algo que yo digo, qué verdad. Muchas personas dicen, tienes que mantener una mente abierta. Y esta persona lo complementó. Pero no lo mantengas tan abierta que se te puede caer el cerebro. Buena reflexión. Entonces, sí tengamos mente abierta para aprender, para dialogar, pero usemos estas herramientas como cuando vas a comer. La boca es un medio y el fin es cerrar la boca sobre algo sólido. Exactamente. Entonces yo me acabo con esto, nos quedamos reflexionando, veremos si hay parte, nos damos otro café, aventamos parte 3, o nos seguimos con otro tema, que esto se puso, bueno, gracias por aceptar la invitación, profe. No, al contrario, gracias a ustedes. Así que, pues bueno, sin más ni más, nos despedimos de este cuarto episodio. Ha sido un gusto sentarme a la mesa y dialogar con historiadores, con profesionistas, con personas que admiro y aprecio. Así que, bueno, si el tiempo, las deidades, la historia nos permite, nos vemos la próxima. Y pues bueno, síganos otra vez en las redes sociales. Síguenos ahí, ya conocen, en Spotify, en YouTube, TikTok, Instagram, Facebook. Y especialmente un agradecimiento a las instalaciones de la radio 95.1 FM en Ciudad Juárez por dejarnos utilizar el espacio para grabar. Al director general Isaac, allá le hago promoción. Y pues bueno, esperemos esto les esté gustando. Y sin más que decir, pues nos vemos, nos escuchan a la próxima. A la próxima.